flash de noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de noticias. En este invierno 2021, enseguida volvemos con más. ¿Nos esperás? Onda Latina, AM 1010. Comienzo espacio publicitario. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidentes de tránsito, familia y laboral. Avenida Corrientes, 1296. Quinto piso, oficina 56. Teléfono 4381-0519. 4382-1049. Haga que sus ventas no se tomen vacaciones. Al contrario, es el momento ideal para que aumenten al máximo. Y para lograrlo, nuestra emisora cuenta con los mejores planes publicitarios. 11 419 95 346. Departamento Comercial. Ultrasonidos de invierno 21 suenan en la frecuencia de tus hits. Onda Latina, AM 1010. Todas tus canciones, acá. Es muy fácil llegar a la Defensoría. Hacé tu reclamo. Si te discriminan. Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan. Si te limitan el acceso a medicamentos o a tratamientos médicos. Si una fuerza policial te detiene o requisa injustamente. Si ves que los espacios verdes están deteriorados. O si en definitiva el Estado o los privados no respetan tus derechos, tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las puertas están abiertas. WhatsApp 11 41 99 53 46. Facebook AM 1010 Onda Latina. Bienvenidos a la comunidad 2021. Si querés hacer tu programa de radio, comunícate con nosotros al 4372 2841, 4372 3061 o al 1541 99 5346. Y sé parte de AM 1010 Onda Latina. ¿Seguís ahí? En este invierno 2021 volvemos con más. Onda Latina, AM 1010. Fin espacio publicitario. La tarde-noche está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Súmate a nosotros en la AM 1010 Onda Latina. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción de Los Primeros Amores de Luis Raúl Calvo con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Nuevamente acá en la AM 1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio para compartir juntos una hora con arte y cultura. Con la operación técnica de Aníbal Guerrero, damos comienzo a esta nueva emisión. Generación Abierta, nacido como proyecto cultural el 20 de junio de 1988. ¿Sabes por qué, Nora? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, noches a nuestros oyentes. No, ¿por qué? Porque ese día se presentó la revista, en primer número de la revista Generación Abierta en la Biblioteca José N. Madero en San Fernando, en la localidad de San Fernando. Entonces decidimos ponerle esa fecha como fecha de fundación. Qué bueno, ¿eh? Para aquellos que quieran tomar contacto con nosotros, ¿cómo pueden hacer? Mira, pueden entrar a nuestro Facebook de Generación Abierta, al Twitter de Generación Abierta. Todos los programas quedan grabados en el canal de Generación Abierta por YouTube, www.generacionabierta.com.ar, al App Store y Google Play de AM1010 Onda Latina. Y si no, también se pueden comunicar con el 4372-2841 o 472-3061. También pueden escribirnos a nuestros correos electrónicos, generacionabierta@gmail.com, generacionabierta@hotmail.com, y también pueden encontrarnos por LinkedIn y por Instagram. Muy bien. Estábamos comentando los otros días el barrio de La Boca, ¿no? Recorriendo un poco los diferentes barrios de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y hablábamos un poco de los inicios, otros siglos, ¿no? Que tienen que ver con este barrio tan popular, ¿no? Y ahora vamos al siglo XX. ¿Ya llegamos? Llegamos al siglo XX y ahí nos encontramos con un hecho muy importante a nivel deportivo. ¿Sabes cuál es? River se va de La Boca. No, pará. Si River se va de La Boca, entonces ¿cuál es lo importante? El hecho importante es que justamente en La Boca nace el club más popular de la Argentina y el segundo club más popular. Es decir, Boca Juniors y River Plate. Pero vayamos por River, porque River nació primero. Por supuesto. River nació primero. Sí. ¿Sabes cómo? Tras la fusión de dos clubes existentes, Santa Rosa y Los Rosales. La mayoría de sus fundadores fueron descendientes de italianos, y según cuenta la historia, el nombre River Plate surgió cuando los miembros del club lo vieron estampado en unos gigantescos cajones en la época en que se construía el Puerto Madero. La camiseta del club también tuvo un origen casual, una madrugada de carnaval, cuando los creadores de la entidad robaron a modo de travesura una cinta de seda roja que descolgaba de la parte trasera de un carro. Hasta aquel momento, la camiseta de River era únicamente de color blanco. Fíjate vos cómo van cambiando, ¿no?, las cosas. Y alguien tuvo la idea de añadir la cinta roja, sujetada con alfileres, a modo de banda, para darle un toque de color, idea que finalmente tuvo gran aceptación. Con algunos traslados breves, River se mantuvo en el barrio de La Boca hasta 1923, cuando optó por mudarse definitivamente a la zona norte. Primero, ¿sabes dónde fue? No, ¿dónde al barrio de Palermo. Bueno. Y finalmente, en 1938, al barrio de Belgrano, donde hoy en día se levanta el Estadio Monumental. Pero te comento algo más de River antes que vos sigas. River tiene muchos títulos, tiene creo que 67 títulos oficiales. Yo no tengo miedo. Tuvo un famoso equipo que la llamaban La Máquina, que estaba integrada por una delantera muy importante, todos jugadores muy talentosos, y habían constituido un equipo realmente importante, ¿no? Así que estamos hablando de una de las instituciones más importantes de la Argentina. Gracias. Yo no te puedo hablar mucho de eso, pero para la próxima voy a estar preparada de los campeonatos y todo lo demás. Mientras tanto, como vos dijiste, en 1905, antes nacía el histórico y mundialmente reconocido Club Atlético Boca Juniors. Sus fundadores decidieron que el nuevo club llevara el nombre del barrio, acompañado del término juniors, práctica común para otorgar un mayor prestigio a las instituciones, aunque en ese caso el contraste del nombre era notorio, por la fama del barrio difícil y marginal que se había ganado La Boca en aquel entonces.
Al igual que River, muchos de los seguidores de Boca eran italianos, en su mayoría genoveses, que vivían en la zona. En 1914 el club estuvo a punto de abandonar el barrio cuando la dirigencia consiguió unos terrenos en la zona de Wilde, Avellaneda. La marcha parecía inevitable, sin embargo, la contundente negativa de 1.300 de los 1.600 socios que tenía la institución provocó que los mandatarios decidieran dar marcha atrás al proyecto. Mira vos, estamos hablando de 1914, ¿no? No, estamos hablando de un hecho importante que, te soy sincero, yo no lo conocía tanto. No sabía que el club estuvo a punto de tomar esa decisión. Pero lo que realmente pasó es lo que señala, por eso se habla tanto de que a Boca lo hacen los hinchas, porque fueron los hinchas y los socios los que se negaron a irse de la Boca. Sí, sí. Eso marcó históricamente las raíces. Tenían 1.600 socios y 1.300 dijeron votaron, que no. Sí, una maravilla. La construcción del estadio La Bombonera en 1940 afianzaría su residencia, aunque no de manera definitiva, ya que algunas décadas más adelante surgieron nuevos proyectos para trasladar la cancha a otros lugares cercanos, con terrenos más generosos que el actual. Con el correr del tiempo, todo el país se dividió principalmente entre hinchas de River o de Boca, dos equipos que paradójicamente habían nacido en el mismo barrio. El cruce entre Boca Juniors y River Plate, conocido habitualmente como el superclásico de fútbol argentino, se convirtió rápidamente en uno de los encuentros más apasionados, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Dicen que las casualidades no existen, ¿no? Boca estuvo a punto, si el país hubiera prosperado en aquel momento, seguramente el estadio de Boca a lo mejor hoy estaría en la Costanera Sur, donde se había construido la ciudad deportiva. Problemas a nivel económico del país impidieron eso. Y creo que no es casualidad, porque la Bombonera es lo que también hace a Boca, ¿no? Importante. Es un estadio mítico. No, en serio, es un estadio... yo sé que te emociona. No, es un estadio mirado en todo el mundo, porque tiene una particularidad, tiene una caja de resonancia que no tiene ningún club del mundo. Sí. No sé si alguna vez fuiste. Sí, fui. ¿Fuiste? Bueno, cuando Boca sale a la cancha, esa cancha se viene abajo, pero se viene abajo de verdad, se viene abajo de verdad. Pero bueno, esos son detalles. Yo creo que todos los hinchas creemos que nuestro club es el más importante del mundo. Acá, por ejemplo, tenemos a un fanático en San Lorenzo, ¿no? Claro, nuestro operador Aníbal Guerrero es fana de San Lorenzo. Y está bien que todos pensemos que nuestro club es el más importante del mundo, porque hay una cosa muy pasional, ¿no? Muy de pertenencia, ¿no? Claro, los colores. De mucha pertenencia. Pero bueno, esto hace a la historia. También hay hechos trágicos que tuvieron que ver con el estadio de River y que yo estuve esa tarde ahí. Fue la Puerta 12. La famosa Puerta 12, que murieron muchas personas, no más de 69 o 70 personas, entre hinchas, periodistas había. Un hecho muy luctuoso que lamentablemente nunca se terminó de esclarecer realmente cuáles fueron los motivos, ¿no? Estaba cerrada una puerta. Y aparentemente se cerraron la puerta o los molinetes, no se sabe qué ocurrió, pero bueno. Y yo estaba con mi papá y mi cuñado y íbamos a salir por esa puerta. ¿Sabes por qué no salimos? Porque mi cuñado es hincha de River. Y aparentemente en esa puerta siempre había lío. Entonces dijo, no, por ahí no, porque hay siempre problema. Entonces nos fuimos por otra puerta. Pero eran jovencitos vos. Sí, yo era muy chico. Claro, esto fue en el año 68. Creo que 68. Sí. Así que bueno, hechos que tienen que ver con el deporte, en este caso con estos dos clubes tan importantes que se los considera primos. Pero vamos a otro aspecto, vamos al aspecto político. Desde el punto de vista político, el barrio de La Boca también fue popular por haber logrado el triunfo de Alfredo Palacios, reconocido como el primer diputado socialista de América. El gran diputado, ¿no? El gran diputado que dicen que viajaba en colectivo. Sí, bueno, y tenía la cantidad de leyes, ¿no? Que él quería impulsar e impulsó.
Desde la crisis de 1890 el país había vivido una serie de protestas obreras y rebeliones radicales, exigiendo una mayor apertura política. Así fue que en 1902 el régimen gobernante aprobó una nueva ley electoral que buscaba asegurar la representación de las minorías parlamentarias como primer paso hacia una reforma mayor que culminaría recién 10 años después con la aprobación de la ley Sáenz Peña. Cada territorio se subdividió por circunscripciones, siendo el barrio obrero de La Boca la cuarta circunscripción electoral de la capital federal. Así es. El Partido Socialista entonces designó allí al doctor Alfredo L. Palacios como su candidato. El joven abogado entusiasmó al barrio con sus fogosos discursos y así fue que en 1904 Palacios ganó como candidato a diputado nacional para el Congreso gracias a la cuarta circunscripción, que desde entonces fue conocida como la Cuarta de Fierro. Desde su banca en el Congreso, Palacios fue autor de diversas iniciativas como el descanso dominical, la prohibición del establecimiento de medidores de agua en los conventillos, la exoneración de la patente de 7.000 pesos para las cooperativas obreras, la reglamentación y protección del trabajo de las mujeres y niños y contra la trata de blancas. Mirá cuántos proyectos importantes, ¿no?, que promovió Alfredo Palacios, ¿no? Como habíamos dicho un poquito antes, cómo era el barrio, ¿no? La infraestructura, la vía, esta parte en 1908, por gestión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Estado Nacional autorizó el Ferrocarril del Sur a erigir un puente transbordador para unir a la isla Maciel con La Boca. Mirá qué importante, esto se hizo en 1914. Vos sabés que yo trabajé muchos años en la escuela Quinquela Martín. Sí, que me contaste el otro día, donde está el museo Quinquela Martín. Bueno, y los chicos que venían a la escuela justamente cruzaban la isla Maciel. Eran muchos chicos de la isla Maciel que concurrían a la escuela de Quinquela, porque los padres creían que... digamos, cambiar de barrio, ¿no? En ese momento de la isla, estoy hablando del año 1984, cambiar de zona e ir a La Boca, e ir a la escuela de Quinquela, seguramente los iba a favorecer a los chicos, como que iban a tener otro tipo de socialización fuera del barrio de la isla Maciel. Pero para esto hacían un gran sacrificio, porque la escuela era de jornada simple, y solo daban mate cocido y un pan. Ellos tenían dentro de la isla Maciel una escuela de jornada completa con comedor. Y además tenían que pagar para cruzar algunos en botecito, tenían que pagar el bote, ¿no? Algunos lo hacían caminando por este transbordador o por este puente, pero otros lo hacían con el barquito, digamos, con el bote, y pagaban. O sea que paradojamente, digamos, a esto, la gente de La Boca, como venían los chicos de la isla Maciel a la escuela 9 de La Boca, se iban a otras escuelas para no compartir con ellos. Ah, mira. Lamentable, ¿no? Pero bueno, uno hacía este análisis. El puente, símbolo del barrio, se inauguró el 31 de mayo de 1914 y llevó el nombre del expresidente Nicolás Avellaneda en homenaje al municipio ubicado en la margen provincial de Riachuelo. Como lo indica su nombre, la estructura no sostenía un puente propiamente dicho, sino a una plataforma transbordadora colgante. Dicha plataforma permitía el transporte de peatones, carros, vehículos a motor o tranvías, uniendo la avenida Almirante Bravo en La Boca con la avenida La Plata en el partido de Avellaneda. Su dominio pasó luego a la órbita nacional y en 1940 se inauguró a 100 metros de distancia un nuevo puente peatonal y carretero, Nuevo Puente Avellaneda, aunque el viejo transbordador siguió funcionando hasta la década del 60. Hacia 1993 empezaron a circular rumores sobre su posible desguace y allí la opinión pública se pronunció nuevamente pidiendo su conservación, no solo por su valor histórico y social, sino también por su valor simbólico y monumental para el barrio de La Boca y para toda la ciudad.
El puente fue declarado como sitio de interés cultural por el Consejo Deliberante porteño en 1995 y finalmente fue protegido como monumento histórico nacional. Me quedé pensando lo que decías acerca de que ciertos sectores, ¿no?, evitaban encontrarse con otros, ¿no? Y pensaba qué importante que es la mediación escolar, ¿no? Por lo menos nosotros que trabajamos tanto en las escuelas públicas, el tema de mediación y formando alumnos mediadores, porque muchos de los problemas tienen que ver con prejuicios, estereotipos, que ya de chicos, lamentablemente, ¿no?, y tal vez por los adultos, uno se va formando a veces, ¿no? Y bueno, trabajar este tema a partir de un espacio en el cual se puedan charlar estas cosas, ¿no? Claro, como para aclararlas bien. La discriminación quizás no estaba de parte de los chicos, sino de los padres, ¿no? Que seguramente, venían, pero se transmiten, digamos. Sí. Lamentable, porque cuando nosotros estudiábamos, en realidad la escuela justamente era tan heterogénea que la escuela pública siempre lo fue, ¿no? Que eso del hijo del doctor, ¿no? El claro. hijo del doctor, tiene que ver con esto, ¿no? Cuando todas las clases sociales compartían el mismo espacio. Así es. Mandamos saludos a Antonella Saibane, nuestra primera oyente. Sí, escritora. Hace 14 años que nos sigue, esperemos que esté un poco... Y a poco... Yoli también, ¿no? Y a Yoli, que la está acompañando, que bueno, se mejore pronto. Y también le mandamos un cariño grande a Dora, la mamá de nuestro querido amigo Ricardo Héctor Reyes, y vamos a ir a el espacio de él, que lleva su nombre, porque como estamos celebrando nuestros primeros 14 años en el aire, vamos a escuchar el segmento de Ricardo cuando en el segundo programa, allá por el 20 de septiembre del año 2007, presentaba al músico que había elegido para esa mañana, porque era mañana. Adelante, Aníbal. Espacio musical, Ricardo Héctor Reyes. Bueno, Ricardo, ¿con qué músico nos vamos a encontrar en el día de hoy? El músico del día de hoy es Nathaniel Adams Coles, llamado y conocido como Nat King Cole. Nat King Cole es un pianista de una brillante trayectoria, aunque en realidad el pianista de jazz, que es el que vamos a escuchar hoy, de alguna manera es la primera etapa de su trayectoria. Posteriormente surge el cantante y después ha participado en diversos programas de televisión e inclusive en varias películas. El Nat King Cole que uno normalmente conoce de este lado de Latinoamérica es aquel que cantaba con una voz absolutamente melosa y con una fonética muy poco clara, aquellos boleros como Ansiedad o Si Adelita se fuera con otro, por decir lo que normalmente Adelita, ¿no? Normalmente uno conoce, pero no es el que en mi opinión es el más importante, Nat King Cole. Nat King Cole tiene una característica fundamental dentro del desarrollo normal del jazz, que es una innovación a lo que era el trío clásico de piano, bajo y batería como base rítmica fundamental. Nat Cole introduce en su trío una modificación importante y que después fue copiada por muchos otros músicos, que es suprimir la batería y la reemplaza por guitarra. En este caso tiene dos grupos fundamentales en los cuales cambia el contrabajo a causa de la guerra, porque uno de sus bajistas, que era Wesley Prince, es alistado y es reemplazado por el otro emblemático de el trío de Cole, que es Johnny Miller, que es lo que vamos a escuchar luego. Pero quisiera hacer una simple reseña de la expresión y de la vida de Nat Cole. Nat Cole es sureño de los Estados Unidos, es nacido en Montgomery, en Alabama, el día 17 de marzo de 1919. El hecho de que sea sureño en sí tiene alguna importancia en función de la gran influencia religiosa dentro de las comunidades negras de aquella época, tal es así que
casualmente su padre de profesión carnicero, de vocación diácono, en la iglesia bautista. ¿Y dónde aprende Nat King Cole a tocar o a tener contacto con la música? De su madre, que tocaba el órgano en esa misma iglesia. Después él tiene una formación clásica, tal es así que, según decía, su música era básicamente, iba desde Bach a Rachmaninoff, y después de ahí, obviamente, la influencia de los viejos Earl Hines, Jimmy Nunn y demás músicos que tenían que ver naturalmente con su formación, llamémosle local. No solamente lo que estoy diciendo, el comienzo en la década del 30, 36, 37, obviamente hasta su muerte en 1965, sino que aparte es interesante tener en cuenta que era un absoluto defensor de los derechos civiles. O sea, dicho de otro modo, un hombre que había sufrido la discriminación racial, naturalmente peleaba contra eso. Y como dato de algo que uno por ahí no, qué sé yo, en estas latitudes no hemos vivido, afortunadamente, por lo menos en este sentido racial, tuvo en su momento un programa de televisión, un algo así como Nat King Cole Show. El punto es, fracasó un año en el aire y tuvieron que cerrarlo. ¿Por qué lo cerraron? Es muy sencillo. De público era un éxito, pero que no había avisadores que pusieran dinero para poder solventarlo, naturalmente por su condición de negro. En esa sociedad vivió Nat King Cole. Pero, naturalmente, esta y otras etapas en este espacio, naturalmente tendríamos mucho más tiempo para hablar de él, y para hablar de sus éxitos, y para hablar de sus condiciones vocales, que fue su segunda etapa. De cualquier modo, tenemos que recordar dos cosas interesantes. Una, que gana un Grammy muchos años después de su muerte, con un dúo que hace su hija sobre una de las viejas grabaciones de él, que era de 1960, que era Unforgettable, o sea, inolvidable. Como les dije, Nat King Cole falleció en febrero de 1965, no había cumplido los 46 años, y nos dejó muchas buenas obras, particularmente esta que vamos a escuchar ahora, que es The Man I Love, de Gershwin, grabada en Los Ángeles en 1943.
dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a todos los oyentes de Generación Abierta en Radio. Hoy vamos a recordar a Aida Carballo, quien nació en 1916 y muere en 1985, una de las grandes artistas argentinas, que nos dejó físicamente allá en la década del 80, pero que sigue viva su obra entre nosotros. Una maestra de grandes artistas de nuestro país. Académicamente realizó sus estudios en las escuelas de arte Prilidiano Pueyrredón y la Escuela Superior Ernesto de la Cárcova, instituciones académicas que eran las más trascendentes por aquella época, donde se formaban los grandes maestros. Fue una profesora que le entregó mucho a las instituciones públicas. Incluso ella fue profesora de estas escuelas. Una artista que también tuvo la posibilidad de viajar y de exponer en instituciones públicas y privadas, no solo de nuestro país, sino también del exterior. Incluso muchas instituciones privadas adquirieron parte de su obra para formar su colección. Una mujer con gran sensibilidad para expresarse artísticamente, pero además para poderle transmitir a los alumnos algo doblemente valioso, porque esta gran sensibilidad no quedó reflejada solo en su obra, sino en ese vínculo que ella establece con sus alumnos, allá en aquella época cuando ella daba clase. Una artista muy solitaria que pasó su vida dedicada al arte. Quizás la compañía que tuvo toda su vida, quienes la acompañaron durante toda su vida de forma incondicional, fueron los gatos, porque su madre muere cuando ella era muy pequeña. Tenía un fuerte vínculo con su padre, el que, cuando ella muere, ya su adultez le provoca una gran crisis, ¿no?, en lo personal. No eran solo las artes plásticas las que la atraían, también fue el escenario, aunque nunca se animó en este campo, en el campo de las artes escénicas, a ser protagonista. Ella siempre cuenta que le hubiera gustado ser protagonista de alguna obra de teatro, incluso de representar a la diosa Minerva. Y ahora hago un parate acá porque hablé últimamente en presente, ¿no?, porque es muy difícil no hablar de Aida Carballo solo en pasado, porque su obra la tenemos muy arraigada a nosotros. Como dije antes, esa soledad se reflejaba mucho en su obra, y más allá de esta ligazón con el escenario, porque le gustaba disfrazarse, incluso se realizó fiestas de disfraces. Estas tenían una especie de reto surrealista, y ahí, a partir de allí, aparecieron estos retratos donde se observaba tanto la crueldad como lo más ligado a la caricatura. La vida misma la conformó, su vida estuvo conformada por el grabado, el dibujo y la cerámica, pero a mi criterio creo que fueron las técnicas de grabado
en las que ella pudo profundizar una sensibilidad muy particular, muy personal, muy singular en su obra. Su creación siempre estuvo muy ligada a sus estados de ánimo. Aida develaba en sus obras el submundo que ella veía, aunque también representaba escenas de la vida cotidiana, a los que le colocaba ese auténtico sentido de la vida misma, ¿no? Oscilaba entre lo cotidiano y ese submundo, ¿no?, que ella sentía, que ella percibía alrededor suyo. La euforia, la alegría, el dolor eran los estados de ánimo con los que ella buscaba comunicarse con la gente. El dibujo era un oficio, pero también fue un gran escape para estos estados de ánimo, los que de alguna manera se han visto muy bien y se pueden observar muy bien reflejados en su obra. Hablando ya más exclusivamente de su obra y no tanto quizás de su vida, su formación académica, los rostros cobraron un papel central dentro de su obra en la historia del arte, los que oscilaban entre lo hierático, pero también lo caricaturesco. El objetivo era brindar una profunda y particular singularidad a esas figuras, a esos rostros que nos estaban hablando. Retratos que generalmente quienes empezamos a observar la obra de ella, los veíamos ubicados de perfil. En su obra, como dije antes, aparece esta gran sensibilidad, esta gran melancolía, el amor, ese que transita, un amor que transita entre la realidad y lo onírico. Por eso hablamos de una artista surrealista, una mujer que profundizó, como dije antes, no solo en el grabado, sino también en el dibujo y en la cerámica, quien supo reflejar no solo su propio dolor, sino también el dolor ajeno. Esto es algo que ella lo develó en su obra, la que hizo carne, la que seguramente es la que más nos choquea cuando nos paramos ante ella. Vivió una vida con muchos sacudones. Ella estuvo internada en algunas oportunidades, por eso digo esto de no solo vivir el dolor propio, sino de vivir el dolor ajeno, hacerlo carne y reflejarlo en su obra. Es seguramente la artista argentina que debe ocupar un lugar trascendental en nuestro universo artístico, un lugar que quizás todavía la historia del arte argentino le debe, ¿no? Porque fue una de esas grandes mujeres, de esas grandes luchadoras solitarias que supo entender el dolor del otro, el dolor de un par, de un ser humano, ¿no? Y lo pudo reflejar en su obra. Con esto me despido hasta la próxima semana. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Interesante lo que comentaba Adriana, ¿no? Sobre recordar a estas mujeres que todavía la historia le deben, están en deuda con ellas. Sí, en la parte de artes visuales es todavía más notorio que en la parte de literatura. En literatura comentábamos que
hay mujeres que han podido trascender su nombre, digamos, pero no tanto, más que en la parte de artes visuales. Sí, igual están en el otro día lo podemos charlar, es un tema interesante. No? Me encanta cómo modulaba Ricardo, cómo modulaba el inglés, y aparte me acuerdo que siempre le comentaba, ¿dónde sacás el material? Porque traía todo un material de anécdotas, ¿no? Que uno decía, ¿dónde saca todo esto? Sí, una maravilla. Le apasionaba los temas que trataba, y los trataba con mucha profesionalidad, así como era él. ¿Sabés que tengo en mis manos la antología 19 girasoles del Café con Letras? Muy bien. Una bella, un objeto estético hermoso, que esta edición se publicó en agosto de 2021 en Vuelta a Casa, Editorial de La Plata. Es una edición muy particular, el formato también me encanta, y la tapa, ¿no es cierto? Y por supuesto el material, ¿no? El material. Que está dentro del... Para aquellos que no conocen Café con Letras, estos 19 años tiene que ver con su cumpleaños 19, y lo festeja con poesía, con diferentes palabras, como dice Liliana Corredera, diferentes palabras y una amplia polifonía expresiva. Llenan estas páginas que habitan y hablan del humano, de sus circunstancias y esperanzas, en esta realidad nuestra golpeada por una pandemia inesperada, por el temor cotidiano que nos afecta. Este espacio fue y seguirá siendo un alivio, una caricia necesaria. El papel recibe hoy algo de lo que se fue diciendo en esa trayectoria, de la calidez con que la vivimos. Y agradece, como también hacía en su contratapa Adriana David Maggio, nos dice Maggio, hace 19 años, el 12 de mayo de 2002, se servía por primera vez Café con Letras. El anfitrión Ángel Candel abría su apasionado hogar de cultura y hacía lugar en la mesa a toda persona que deseara compartir con los demás su palabra, su saber o su arte. Una vez por mes, el aroma del café reunía a los poetas, narradores, músicos, artistas plásticos, bailarines, y se renovaba la fiesta en una atmósfera emocionante de la cual se salía con una sensación de felicidad y ganas de un nuevo encuentro, en palabras de Antonella Seivane. La pandemia cambió la modalidad, pero no el alma del Café con Letras, que sigue dialogando con todos y difundiendo a todos a través de YouTube, Facebook y Zoom. También nos dice Beatriz Nantón, esta antología que editamos, llena de fe y luz, reúne la escritura de nuestros amigos que escriben poemas o prosa literaria que nos estremecen como el agua del río, del mar y la libertad. En palabras de Ángel Candel, nos dice sobre 19 girasoles. 19 años, tantos, dirían algunos, tan pocos, digo yo, pues me parece que fue ayer esa media tarde, el domingo 12 de mayo del 2002, cuando iba escalando la enorme escalera que ascendía hasta el lugar de presentación de Café con Letras. Y la subimos, y valga como metáfora de lo que nos impusimos para seguir hasta este hoy, en el que felices y orgullosos seguimos ascendiendo sin mareos, solo con el respeto que siempre nos acompañó y con esas dos herramientas. Me cuesta decir armas, con que desde esa sencilla trinchera pluricultural nos abrimos camino, la pluma y la palabra. 19 veces giramos alrededor del sol, 19 girasoles, y como ellos, cuando el sol está ausente y no pueden mirarlo, se miran entre ellos hasta que el brillo reaparezca. Ese brillo, ese lustre que solo dan el trabajo, el esfuerzo y el respeto a quienes nos acompañan desde siempre y por siempre
aceptan nuestra convocatoria. Y un poema muy breve de esta antología, donde reúne a maravillosos escritores, tanto de poesía como de prosa. Un poema de nuestro querido amigo Héctor Freire. Héctor José Freire, quien estuvo con nuestro grupo Generación Abierta muchos años, enriqueciendo nuestro proyecto cultural. Poeta, docente y crítico de cine y divulgador poético desde distintas publicaciones como la nuestra. Antepasados, a María y Osvaldo. Los gatos dan zarpazos en el aire, sin motivo aparente, solo porque sus patas tienen garras y no alas. Creen que en vidas anteriores fueron pájaros. Con ese acto compulsivo tratan de neutralizar su incapacidad de volar, aunque los brujos dicen que una lechuza puede ser un gato que vuela de noche. Muy bueno. Agradecemos a Ramona Díaz el obsequio de este hermoso libro, Soledad en los Parques, a través de la editorial Playa Sola. Ramona Díaz, nacida en Goya, provincia de Corrientes, reside en Capital Federal, profesora de enseñanza primaria, enseñanza del adulto, bibliotecaria escolar. Sus cuentos y poemas y notas han aparecido en medios gráficos, también en antologías, revistas nacionales y extranjeras. Ha publicado La Niña Perdida, en traducción de Caroline Brown, en la Universidad de Loyola, Estados Unidos, 1996. Obtuvo importantes distinciones por su obra narrativa en Merlo, San Luis, Junín y Chascomún. Acá entonces nos presenta este libro, Soledad en los Parques, del cual vamos a leer el poema que se llama Playa Alfonsina. En este bello mar se vive un éxtasis encantado. Qué misterio envuelve tu ausencia, Alfonsina. Las piedras testimonian tu partida repentina. Mar enorme, mar corazón, fiero tu belleza. Dime cuántos hombres no soñaron tus encantos. Tanta angustia el mar está guardando, Alfonsina. Sí, yo soñaba ser como tú eres, y confesaste tus poemas sismos de aquel tiempo tan amargo. Pese a todo, el ángel contó y sonríe. Cuán sufriente fue tu decidida valentía, Alfonsina. Clamar, gritar, nunca te callaste. Ahogabas el llanto anudado en ocres versos. Tú plasmabas mareas absolutas y azules, solitario amor, errante, siempre furtivo, mansas aguas de Dios eternizan tus poemas tan rebeldes. Hoy, cuántas bravas Alfonsinas también gritan, será siempre por el amor ardiente la batalla. Qué poema tan actual aparte, ¿no? Porque en Alfonsina, muy bien, Ramona de alguna manera está encarnizando, ¿no?, la lucha femenina, ¿no?, por derechos postergados. Qué bueno que se animó a publicar su libro, ¿no es cierto? Así que bueno, celebramos con mucha felicitaciones, alegría. Ramona, y gracias por este hermoso libro. Vamos a ir a otro tema musical. Agradecer a Patricia Alonso y a Claudia Virginia Ravelino por las palabras de aliento y por celebrar con nosotros los 14 años. Y agradecemos a Elisa, la sobrina de Dora, y a Mari, la última compañera de Ricardo Héctor Reyes, por sus saludos. Vamos a otro tema musical y continuamos con Ricardo, pero en este caso ya escuchando un segundo tema de Nat King Cole, que se llama Fascinación. Adelante. Espacio musical, Ricardo Héctor Reyes. It was
was fascination, I know, and it might have ended right then at the start, just a passing glance, just a brief romance, and I might have gone on my way, empty-hearted. It was fascination, I know, seeing you alone with the moonlight above. Then I touch your hand and next moment I kiss you. Fascination turned to love. It was fascination, I know, seeing you alone with the moonlight above. Then I touch your hand and next moment I kissed you. Fascination turned to love. Poema. Como la luz desciende por un revuelo de hojas traslúcidas, te quiero, sobre el aire celeste, solo en mis manos queda, oh juventud, oh estrellas, un recuerdo más suave que el árbol más brillante. Todo es tan claro y mi amor cruza por la primavera, desde las fuentes del día hasta el cielo tan grande, y caído en el pasto soy feliz y te quiero, y soy el único amante entre miles de flores azules. Mi espíritu se muere pero alcanza a llevarte, como un pequeño pájaro que dentro de una nube la llenara de luces y colores diversos, hasta que de pronto todo fuera como el origen del mundo. De los hermosos días, este poema de Juan Rodolfo Wilcock. Estábamos los otros días leyendo algunos poemas de poetas de la generación del 40, continuando un poco con la charla que habíamos tenido con Luis Benítez en su Historia de la Poesía Argentina, justamente de esta generación, ¿no?, en Argentina. En el caso de Juan Rodolfo Wilcock, nació en Buenos Aires en abril de 1919, murió en Italia en marzo de 1978, vivió en Suiza y en Inglaterra. Abandonó su profesión para dedicarse decididamente a la literatura, y en 1940, apenas a los 21 años, gana el Premio Municipal de Literatura. Fue uno de los nombres principales de la denominada generación del 40. Estas son algunas apreciaciones de Horacio Armani, querido poeta que, aparte de escribir libros de poesía, también ha publicado libros de ensayo muy interesantes. En este caso es una antología esencial de poesía argentina, 1900-1980, que editó en su momento la editorial Aguilar.
Dice Armani que, bueno, Wilco dirigió 2 revistas de poesía, Disco y Verde Memoria, de extraordinaria cultura y poseedor de varios idiomas. Fue magnífico traductor, tanto de prosa como de poesía. Fue así que hacia 1958 abandonó el país para residir en Italia, donde su talento pudo lograr buen renombre en un medio difícil y en un idioma que aprendió a fondo hasta lograr escribir directamente en él. También se destacó como traductor, especialmente de Joyce y Marlowe. También escribió obras teatrales y colaboró en periódicos importantes en Italia. Dice Armani, bueno, acerca de los 6 libros publicados en nuestro país por Wilco, en especial Los Hermosos Días, cuyo poema recién habíamos leído de ese libro, a entender de Armani su mejor obra. Dice él, lo inscriben en un lirismo de delicados y finos matices inspirados en el romanticismo inglés y alemán. Wilco publicó varios libros de poesía en español y en italiano. Y vamos a leer un último poema para recordarlo, por lo menos en el día de hoy. Poema también es de Los Hermosos Días y se llama Noche Tranquila. El delicado extremo de tus ojos, de tus dedos, el finísimo silencio de mis labios que sobre ellos encuentra el brillo de las aguas, la luna surgiendo en un estanque de anchas hojas, por la altura va el viento, por los árboles y en el cielo la noche. Ahora contempla cómo es dulce la vida, cómo se alejan las órbitas etéreas, abandonando una luz sobre nuestra frente. Yo te amo, y las horas ascienden, oye el rumor desconocido de la noche e infinito. Lentamente en mis brazos, sin turbar la eternidad que el aire está formando por sus círculos inmóviles, contempla el pálido reflejo oscilando entre las hojas, el instante que estamos en la tierra detenida. Allá arriba, por los espacios azules, flotan sonidos suaves y las estrellas. Wilcock, nuestro poeta de esta tarde-noche. Excelente poeta. Y seguimos porque tuvimos muchos regalos. Y tenemos más. Y tenemos más. Este es el Calepín de Café con Letras, Pido la Palabra, que se editó en septiembre de 2020. Realmente maravilloso. Agradecemos también la publicación de nuestros poemas y de un bello relato de Antonella Seivane. La edición es de Café con Letras. Café con Letras, sí, nuestro agradecimiento a Ángel Candel. Él nos dice, palabras al margen. Estas páginas prueban que todavía hay quienes creemos que es posible estrenar páginas ofreciéndolas para ser entintadas por plumas amigas, y esos son ustedes. El ser humano primero se expresó verbalmente y fue así que en nosotros nació. Café con Letras presencial, luego devino la virtualidad para los otros días hacerse televisiva, radial y youtubica. Ahora es la palabra escrita con la que Café con Letras se relaciona con el prójimo, y es así que se abre este calepín para plasmar sueños y ensueños, haciendo realidad la esperanza. Muy bueno, muy bueno. Bueno, nos tenemos que ir yendo, se fue la hora de programa. Le agradecemos a Aníbal Guerrero por todo su apoyo y colaboración, y nos vamos hasta el próximo lunes. Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra.